¿Qué tal? Mi nombre es José de Jesús Acosta Virrueta. Soy estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y como requisito para acreditar la materia Taller de Investigación 2, yo les hablaré un poco sobre mi proyecto de investigación. El cultivo de guayaba es originario de América Central y de América del Sur. Es de importancia económica principalmente por su producción abundante de frutos, su alto contenido en pectina y su alto contenido de vitaminas A, B y C. Se dice que una guayaba tiene incluso más vitaminas que una naranja. Es empleada para una diversidad de productos, como lo pueden ser el jugo, los ates, las mermeladas, los purés. Incluso sus hojas son utilizadas como remedio casero. Michoacán es el principal productor de guayaba en el país y a nivel estatal el municipio de Tarímbaro ocupa el segundo lugar en producción, con una superficie cosechada de 7.971 hectáreas. En cuanto al picudo, esto es un coleóptero de la familia Curculionidae que produce pérdidas de hasta el 60% si no se controla a tiempo. Este insecto se encuentra presente en tres países de América: México, Guatemala y Honduras. En el Estado de México se ha reportado su incidencia principalmente en los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Tabasco, al oeste del estado de Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas. Bueno, en cuanto a problemas de investigación, tenemos identificación y manejo del pico de la guayaba con otraquelos diemiataros en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. ¿Cuál es el objetivo? Implementar todos aquellos métodos que ayudarán a controlar, prevenir e identificar el pico de la guayaba con el propósito de mejorar la calidad y cantidad del fruto en la localidad de Tarímbaro. Bueno, en cuanto a las hipótesis que se nos presentan, tenemos hipótesis nula. Esta dice que no existe una diferencia significativa en el rendimiento de la guayaba al implementar métodos de control para el picudo. En cambio, en la hipótesis alternativa dice que sí existe una diferencia significativa en el rendimiento de guayaba al implementar métodos de control para el picudo. En cuanto a requerimientos edafoclimáticos del cultivo de guayaba, este se adapta a una gran variedad de suelos, pero prefiere aquellos que son francoarenosos o francoarcillosos, que estén bien drenados, con un mínimo de 10 horas luz al día, profundidad efectiva mayor al 50% para un mejor desarrollo radicular, suelos que presenten un pH entre 5.5 y 6.5 de preferencia, se adapta a una altura de 1.200 a 1.800 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 20 grados centígrados, con una mínima de 16 y una máxima de 35. Bueno, en cuanto al crecimiento del guayabo, tenemos que la germinación puede tomar de 2 a 8 semanas. El crecimiento, para que el árbol de guayaba llegue a su etapa adulta y con una altura de entre 2 a 6 metros, demorará aproximadamente de 2 a 3 años. En la etapa de floración, es el tiempo entre la floración y la formación completa de la fruta de guayaba y este periodo de tiempo es de 20 a 28 semanas. Y por último, la fructificación, que si la guayaba se cultiva a partir de una semilla, esta tomará de 4 a 8 años para comenzar a producir fruta. Pero si la guayaba fue cultivada desde esquejes o capas, en este caso la fructificación del árbol se demoraría de 3 a 4 años de edad. En cuanto al ciclo de vida del picudo, este nos dice que presenta una metamorfosis completa, ya que pasa por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto. Bueno, este es un insecto de color rojizo de entre 4 a 8 milímetros de largo y se caracteriza por su pico curvado. El ciclo total dura aproximadamente 199 días. El nudo del huevo comprende un tiempo de 4 a 7 días, la larva en el fruto de 48 a 56 días, la larva ya en el suelo 90 días, la pupa de 30 a 60 días, los adultos ya por último, en su última fase, emergen entre los 20 a los 30 días. Bueno, en cuanto al estadio de huevo, estos son depositados dentro del interior del fruto por la hembra. Una vez que alcanzas la madurez, esta pasa a la etapa larval.
Una vez en la etapa larval, esta es la que va a producir el mayor daño dentro del fruto, ya que se va a alimentar de las semillas y por ende vamos a tener unos frutos prematuros. Después pasa al estado de pupa, que es el estado de inactividad, por así decirlo, ya que aunque sea estado de pupa, sigue causándonos daños significativos. Y por último, la etapa de adulto, que es cuando se va a caracterizar por ese pico curvado. En cuanto a materiales y métodos, tenemos la detección de larvas y detección de adultos. En cuanto a detección de larvas, para determinar el índice de infestación, se colectarán 100 frutos verdes entre los 30 y 90 días de edad de 5 árboles escogidos de forma aleatoria dentro de una hectárea. En cuanto a la detección del adulto, para poder realizar el monitoreo, se llevará a cabo mediante la técnica llamada manteo. Bueno, esta técnica consiste en colocar una sombrilla o una lona grande debajo del árbol, agitarlo y revisar si se encuentra alguna incidencia de picudo. En cuanto a materiales, tenemos la sombrilla o la lona blanca, principalmente para la detección del adulto, y lo que son las trampas etológicas que también se implementarán. En cuanto a métodos de control, tenemos el control físico, que este es el más recomendado, ya que permite asegurar una producción del 55 al 65%, y este es más que nada el embolsado de los frutos. En cuanto al control cultural, este es la eliminación de los frutos infestados, el desfase de cosecha, que significa el adelantar o atrasar la producción, evitar la movilización de las frutas procedentes de zonas infestadas, es decir, no movilizar aquellos frutos que son foco de infección. Control químico, que es aquel que se dará inicio únicamente cuando se haya detectado la presencia de un adulto en el árbol, evitando realizar aplicaciones preventivas. Y por último, el otro tipo de control que se pretende realizar es el control biológico, que se recomienda el uso de dos entomopatógenos, que son el hongo Beauveria bassania, que se aplicará en el follaje y en el suelo, y el hongo Metarsium anisopliae. En cuanto a diseño experimental, como tal, no se ve factible el uso de un diseño experimental, ya que solo se tomarán 5 árboles al azar, y para un diseño este número muy bajo arrojaría datos pues no tan confiables. Pero en el caso de la colocación de trampas etológicas, ahí sí se regresará a un diseño experimental, que es el de completos al azar, y se compararán lo que son un atrayente, una feromona y un testigo. En cuanto a análisis estadístico, posiblemente se implemente un pronóstico de incidencia del picudo para conocer cuánta población se puede presentar y realizar un presupuesto para saber qué materiales se pueden llegar a emplear y sobre todo cuánto se va a gastar, además de realizar un análisis ANOVA para comparar qué tanta efectividad tuvieron las trampas etológicas. Bueno, en cuanto a las actividades que se pretende realizar, es más que nada, primero la aprobación del proyecto, darnos luz verde para realizar o tratar de realizar todas aquellas actividades que nosotros pretendemos. En labores culturales, que estas abarcaría la fertilización, la fumigación, las podas, el control de malezas, entre otros. Abarcaría los meses de enero, febrero, de mayo hasta agosto y por último la época de diciembre. Para la compra de materiales se pretende en los meses de febrero a agosto, pero incluso podemos realizar esa compra meses antes. Investigación de campo, pues la puse todo el año, ya que al menos 2 veces al mes se debe de estar monitoreando tanto la incidencia del picudo como la identificación de algunos daños que se puedan presentar. La colocación de trampas etológicas que se realizarán a los meses de febrero a agosto para posteriormente realizar el monitoreo, que en los meses de marzo o mayo es cuando más se presenta la incidencia de picudo y son las fechas que se tienen planteadas para realizar el monitoreo, además de la fecha de septiembre-octubre. La recolección de datos que se realizará de marzo a mayo y de septiembre a octubre.
El análisis de datos se realizaría en los meses de abril y mayo y octubre-noviembre, una vez que se tome el número total de insectos que se presentan por hectárea. En cuanto al control de picudo, ¿qué métodos vamos a utilizar y en qué fechas? Abarcamos desde febrero hasta mayo, que es cuando se presenta una incidencia del adulto, y de agosto a noviembre para el control. En cuanto a la eliminación de fruta dañada, pues está meses de marzo, abril y septiembre, octubre, que es cuando se dará inicio bueno, cuando se presenta la cosecha. En el municipio de Tarimbar se presentan dos cortes por año, de marzo a abril y de septiembre hasta octubre, pero incluso hay periodos de tiempo en los que los cortes se realizan también en las épocas de noviembre. Y pues de mi parte sería todo. Espero que haya sido de un poco de su agrado y pues nada, mucha suerte.